del canal El Dulce Encanto de la Memoria y El Cimarrón, nuestro periódico digital. En este mes de abril, dedicado a la gesta heroica patriótica de la recuperación de las Islas Malvinas, tenemos el honor de entrevistar al mayor Marcelo Llambías, veterano de guerra de Malvinas. Buenas tardes, mayor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Guillermo? Tuteémonos, por favor. Bueno, cómo no, Marcelo, perfecto. Bueno, contanos, Marcelo, un poco cómo nació tu vocación militar, si era desde chico, desde pequeño, un poco cómo te introduciste a la vida militar. No, bueno, yo tuve desde chico vocación militar. eh, Entré en la secundaria al Liceo Naval. Mi papá era marino mercante. Y ahí en el liceo, bueno, me di cuenta que lo mío era la tierra, así que elegí ser infante de marina. Tercero, cuarto y quinto año del liceo ya se dividía en aquella época. Así que egresé como guardia marina de Infantería de Marina y en mi último año preparé mi ingreso al colegio militar y en el colegio militar fui infante. Bien, Pero era siempre tuve de los bichos inclinación. verdes, era de los bichos verdes en... Exactamente. Bueno, ¿y qué arma elegiste en el colegio militar, Marcelo? Infantería, También. la reina de las batallas. Muy bien, la reina de las batallas. Excelente. Napoleón, ¿no? Decía eso, creo. Sí, es un dicho de Napoleón. Bien, Marcelo. Bueno, contanos cómo se fue aproximando ese 2 de abril. ¿Se comentaba algo en el colegio? En fin, ¿había un aire? Contame un poquito. Bueno, sí, nosotros en el colegio militar vivimos, por supuesto, como vivió todo el país, este, esos días vibrantes de la recuperación de Malvinas, ¿no? Nos despertamos el 2 de abril con la noticia, por supuesto, sin haber tenido nada antes, más que haber seguido muy de cerca, sobre todo con los profesores, porque nosotros en el colegio militar estábamos muy aislados, pero los profesores, inclusive de otras materias, no específicamente, nos iban contando lo que iba pasando, todos estos preliminares que hay con los chatarreros que estaban con Davidov Claro. en las Georgias. Entonces, bueno, y de golpe nos enteramos que habían sido tomadas las Malvinas, y 5 días después egresábamos como subtenientes en comisión, lo cual también era inimaginable, ¿no? ¿Qué En significa el eso colegio de... militar siempre hay muchos rumores, y bueno, en algún momento, un día antes vino un rumor así, yo no lo creí, hasta que, bueno, de un momento para el otro, el mediodía, este, el día 6 nos reunió el jefe de compañía, los cadetes de cuarto año, y nos dijo que al día siguiente egresábamos. ¿Qué significa subtenientes en comisión, Marcelo? Bueno, que no sos todavía subteniente, Ajá. tenés la comisión o estás actuando como subteniente sin serlo. Recién yo ascendí a subteniente en diciembre del 82, Ah, ¿no? correcto. Después de haber vuelto de la guerra. ¿Y a qué unidad militar te destinaron, Marcelo? Bueno, yo fui destinado al Regimiento de Infantería 4, que tenía y conserva todavía su asiento de paz en Montecaseros, Corrientes. Bien. ¿Y allí pensabas o se decía que ustedes iban a terminar en las islas? Bueno, sí, sí, había un rumor que íbamos a las islas, y el otro era que íbamos a cubrir la zona de Monte Aymon, cercana a Río Gallegos, porque como bien sabes, Guillermo, Chile movilizó sus fuerzas y existía un peligro de que, bueno, de que ganáramos Malvinas pero perdiéramos la Patagonia, ¿no? Claro, Chile estaba a la suya Eh, también. Así que bueno, viajamos, la columna motorizada llegó hasta Río Gallegos desde Montecaseros. Nosotros fuimos en tren
hasta la ciudad de Paraná, en Paraná por modo aéreo hasta Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia estuvimos 2 o 3 días, no recuerdo exactamente. De ahí llegamos a Río Gallegos y prácticamente al llegar a Río Gallegos ya empezamos a cruzar. Y el cruce de mi regimiento se hace en los días 26 y 27 de abril. Ah, 26. ¿Y a qué día llegaste entonces en Malvinas? ¿27 de abril? ¿28? Creo que fue yo sí, pues nosotros viajamos en el último, creo que fue el 27 de abril. Ya, a ver, hay que pensar que el 1 de mayo empezaron los ataques aéreos, ¿no? Claro, Así que el cruce ese ya 3 días antes fue bastante tenso porque íbamos en aviones sin, digamos, sin asientos, ¿no? En el piso, en aviones de aerolíneas y bueno, sin absolutamente ninguna protección, ¿no? claro. Entonces, si hubiéramos sido interceptados en ese momento, bueno, no teníamos defensa. Claro. ¿Y cómo era el espíritu del regimiento, de los soldados conscriptos, de los oficiales, de los oficiales? Bueno, en general todos estábamos muy entusiasmados, fue muy emotivo llegar a Malvinas. La gente, digamos, la moral estaba muy alta digamos, sentíamos ser protagonistas de eso, digamos, había mucho entusiasmo, mucha alegría, quizá mucha inconsciencia también, pero ese era el sentimiento que reinaba, ¿no? ¿Y dónde estabas ya entonces en Malvinas? ¿En qué posición de Malvinas estabas? ¿Y estaba tu regimiento o tu sección? Puede ser, no sé, yo no me expreso bien con la terminología militar. Cuando empiezan los bombardeos, ¿no? De la Fuerza Aérea Británica. Bueno, nosotros el regimiento ocupa posiciones en el monte Harriet y en el monte, sobre todo en el monte Wall, con frente al mar, alejados de Puerto Argentino. En ese momento se esperaba un desembarco anfibio directamente sobre Puerto Argentino. Eh, Mi sección queda como reserva de la compañía. Una compañía tiene 3 secciones de tiradores, más o menos de 40 hombres, y cada una, y una sección de apoyo con 2 morteros de 81 milímetros y 2 cañones sin retroceso de 105 milímetros. Eh, sobre Monte Wall, mi compañía despliega 2 secciones en primera línea y a mí me manda la reserva. Nosotros al flanco derecho teníamos una altura dominante que era el Monte Challenger, así que yo a iniciativa mía le pedí a mi jefe de compañía que me dejara cubrir ese flanco libre y el 1 de mayo, durante los ataques, nosotros estábamos subiendo el Monte Challenger. Monte Challenger donde estuvimos hasta el último día de mayo. De Hasta el último ahí día de mayo. ¿Y ahí a dónde pasaron, Marcelo? Bueno, ahí mi sección queda como retaguardia de combate del regimiento, mientras el regimiento se redespliega porque los ingleses vienen avanzando desde, este, primero, o sea, los ingleses primero desembarcan en San Carlos y asaltan las posiciones en la zona de Darwin, Pradera del Ganso. Bueno, desde ahí se dirigen hacia Puerto Argentino y entonces se redespliega, hay un dispositivo diferente del regimiento que ocupa con la compañía Comando y la compañía B disminuida el cerro Harriet y mi compañía que va al cerro Dos Hermanas. El cerro Dos Hermanas son 2 picos, por eso se llama Dos Hermanas. El pico sur va a ser para mi sección y el pico norte para las otras 2 secciones y la sección apoyo. eh, Mientras se desplegaban, y esto es bajo ataque aéreo, mi sección queda de retaguardia de combate, o sea, como una medida de seguridad, como Ajá. para rechazar un ataque enemigo mientras cambiaban de posiciones las tropas. Y bueno, al 1 de junio llegamos a Dos Hermanas, que es donde vamos principalmente a combatir.
Bien. Marcelo, te voy a hacer una pregunta muy, muy trillada. Se dice de los chicos de la guerra. ¿Qué edad tenías vos cuando egresaste de subteniente en comisión y estuviste en Malvinas? Yo tenía 21 años y mis Sí. soldados tenían entre 19 y 20, Prácticamente porque la misma edad. sí, prácticamente la misma edad. Este, éramos todos jóvenes, pero éramos jóvenes soldados, no Muy éramos bien. chicos. ¿Qué quiere decir eso, Este, Marcelo? Que eran jóvenes soldados y no chicos. no, por supuesto, porque, digamos, toda esta parte de los chicos de la guerra es lo que, en mi humilde opinión, es la victimización. Claro, En las guerras, los que están en primera línea son todos jóvenes. Además, exacto. eso es lógico porque tipo de exigencia física no es para personas mayores, por decirlo de Claro, alguna lógico. forma. Exacto. Este, esto es una cosa normal. Eh, los ingleses también tenían, es más, los ingleses tenían soldados de 17 años, Soldados, algunos, a ¿no? ver, a ver, no, no Sí, lo sabía eso, Marcelo. sí, ¿Soldados sí, de sí. cuántos años los ingleses? Los menores de 17 años, por supuesto que no eran la masa, Ok, pero había soldados de 17 años. Y nosotros teníamos muchos de 18 también. Pero, digamos, hay una carga negativa en eso de, de los chicos de la guerra, ¿no? claro, claro. Es como una, no sé, subestimación, una victimización que no, por lo menos, que generalmente ofende al veterano, Claro que ¿no? sí, claro que sí. Te voy a hacer otra pregunta también para que vos digas tu opinión y para mí lo que realmente sucedió o que vos orientes a nuestra audiencia. Eh, Se habla tanto, tanto de la comida, ¿no? En Malvinas. ¿Podés darnos un pantallazo? Viste que la comida que nuestras tropas, nuestros soldados, vos y tus camaradas, se morían de hambre, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay que distinguir dos momentos y además hay que distinguir distintos lugares. Por Bien. ejemplo, el Regimiento de Infantería 5, el Regimiento de Infantería 8, pero principalmente el 5 que estaban en la otra isla, cuando este, el estrecho entre ambas islas queda ocupada por toda la flota británica, se hizo muy difícil, prácticamente imposible llevarle abastecimiento y sufrieron mucho hambre. Esa era la Gran Y Malvina, ¿no? Esa es la Gran Malvina. La Gran en la Malvina. Gran Malvinas, sí, Bien. en Bahía Fox y en Howard, que nosotros llamamos Puerto Yapeyú. En el caso particular de mi regimiento, no fue así, pero sí fue así en mi sección, porque como nosotros estábamos en el Cerro Challenger, teníamos que bajar hasta donde estaba la distribución de comida, o sea, la cocina, había que caminar unos 3 kilómetros y después subir el cerro 3 kilómetros y entonces comíamos una sola vez por día, o sea, teníamos un desayuno, digamos, un mate cocido con pan y después comíamos una sola vez al día. Realmente también hubiera sido imposible por el desgaste físico ir más de una vez, por lo cual ya al final me dieron alimentos para que nosotros nos cocináramos. Ah, Para que claro. vos te des una idea, yo tenía 3 grupos de tiradores de 3 hombres, de 10 hombres cada uno, más 2 ametralladoras MAG y un lanzacohete de Instalaza de 88,9 milímetros en el grupo apoyo. Entonces, normalmente la rutina era que un grupo de tiradores iba a buscar la comida, el otro daba seguridad a las posiciones y el otro patrullaba. Y esto en un intercambio que nunca tenía descanso, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, ahí sí, realmente para el nivel de desgaste que teníamos, las calorías que comíamos eran pocas. Una vez que llegamos al Cerro Dos Hermanas, empezamos a recibir las raciones de combate, que eran excelentes.
pero Ah, excelentes, sí, ah, qué bueno. mucho mejor que las raciones de combate británicas. Eran excelentes. Venían con dos comidas, como que te puedo decir, hamburguesa con papas en latas, con que se calentaban y quedaban fideos, diferentes menús, este, caramelos, chocolates, café, cacao, té, eh, alfajores, whisky, Whisky. cigarrillos. No, eran espectaculares. Ahí nos cambió la vida. ¿Vos ya Eh, fumabas en ese entonces o no? sí, no, yo fumo desde chico. Hay una foto tuya, ¿no? Que anda dando vueltas. Vos Hay combatiendo una en foto que Malvinas, andando. ¿no? Con un... Bueno, eso en el Cerro Challenger a la vuelta de un patrullaje que me saca la foto mi encargado de sección. Ah, mirá. El sargento primero Valdés, que era un hombre de 30 años, era el más grande de todos nosotros. El más grande y tenía 30 años. Sí, Bueno, es una sí, foto sí, mítica ya esa, ¿eh? Tuya. Es una sí. foto mítica, ¿eh? La van a Foto que, ver. que quedó allá y apareció mucho después, yo ni me acordaba de esa foto. Ah, apareció después esa foto, Marcelo. Claro, mi cámara la recoge en el Dos Hermanas un británico y la tiene 30 años hasta que, bueno, hay toda una historia, sale publicada y él después me las devuelve. Ah, Pero bien. yo ni me acordaba de qué había fotos. Claro, claro. Y Marcelo, mientras estabas así en el Cerro Dos Hermanas y pasaban los días, ¿estabas recibiendo el bombardeo también? ¿Constante? Bueno, no, cuando nosotros llegamos en Dos Hermanas quedamos en primera línea. De hecho, el Dos Hermanas Sur, nuestra sección era la más adelantada de todo el dispositivo de Puerto Argentino y desde el 3 de junio prácticamente ya estuvimos en distintos contactos con patrullas británicas y sí, ahí estábamos bajo fuego de la artillería terrestre y de la artillería naval. Ah, Ahí nos dieron. de las fragatas. Las fragatas Las bombardeaban. fragatas, sí, el fuego más eficaz en el caso particular nuestro era el de la artillería de campaña, porque por la forma del cerro tenía como unas uñas, por decirlo de alguna forma, eh, cuando nos tiraban desde el mar o pegaban contra las piernas y si pasaban por arriba de las piedras, pasaban de largo. Ajá. En cambio, los que teníamos de frente, que era la artillería de campaña inglesa, era mucho más efectiva. Pero esto es, digamos, es mi situación particular, no es que haya sido la de otros, ¿no? Está bien. ¿Y cuándo vos ya ves, o ustedes ya perciben el enfrentamiento ya final, digamos, el combate eh, contra las tropas británicas, ¿no? Perdón, Bueno, una nosotros, consulta. Las tropas británicas, ¿ustedes tienen información de que ya quieren atacar decididamente, sobrepasarlos a ustedes? no, a ver, información no teníamos. Evidentemente, toda esa actividad de patrullaje de ellos era la preparación de su ataque. Claro. Eh, y estaban haciendo operaciones de reconocimiento, exploración, etcétera. Nosotros chocamos contra los ingleses. De hecho, la sección exploración, ellos le llaman sección reconocimiento del 45 Comando de Royal Marines, que era el batallón que teníamos enfrente. Eh, Se infiltra en mis posiciones el día 6 de junio y en el combate resultante caen mis dos primeros soldados, Daniel Rodríguez y Luciano Romero, en ese combate ya el 6 de junio. Ajá. Tenemos otro enfrentamiento el 8 de junio, cuando en realidad no me atacan a mí, atacan a mi flanco izquierdo, a la, a la tercera sección de la compañía B, pero bueno, nosotros participamos del combate agarrando de flanco a los ingleses. Y, bueno, la famosa emboscada que hay de la compañía Comando 602, donde muere el sargento, el famoso Perro Cisneros, es delante de mis posiciones. Yo me había adelantado con un grupo de tiradores y una ametralladora para hacer una posición de recibimiento. Perdón, esa era Eh, la compañía en ese entonces Mayor Rico, ¿no? La 602. exactamente, exactamente, la 602. Perdón que te Y bueno, interrumpa, Marcelo. Se dice sí, que vos veías pasar
todas las noches o noche por medio al mayor Rico y él te veía a vos, ¿puede ser? Sí, sí, un par fueron 2 o 3 veces. No, no todas las noches, Ah, porque bueno, ellos bueno. se iban infiltrando por diferentes lugares. Eh, este, bueno, y el ataque masivo Bien. contra la del 45 Comando de Royal Marines es la noche del 11 al 12 de junio. Del 11 al Eh, 12. sí, muchos de mis compañeros, muchos dicen que se dieron cuenta por la intensidad de la preparación artillera. Para mí, cada uno tiene distintas percepciones. Para mí ese día nos tiraron tanto como cualquier otro. Así que bueno, ese es el mayor combate que tenemos en el Cerro Dos Hermanos. Eh, y fuimos una de las últimas posiciones esa noche en caer. Combatimos más o menos 3 horas, 3 horas y media en un espacio de 70 metros, donde aguantamos mi sección, el asalto directo de la compañía X del 45 Comando de Royal Marines. El comando 42 ataca el Cerro Harriet y esa misma noche los paracaidistas británicos atacan Monte Longdon al Regimiento 7. Al 7. Y el armamento, ustedes tenían FAL, nosotros, nuestras tropas tenían FAL. Los ingleses, Así ¿qué, es. qué similitud tenían, digamos, de arma larga, así, la infantería? No, bueno, ellos usaban una versión igual del FAL, que es el L7A1, eh, que es con un apagallamas diferente, un sistema, no podían tirar en automático, nuestro fusil permitía tirar en automático, pero nadie tira en automático con el FAL. Así ¿Por, que por qué, Marcelo? en el armamento individual teníamos la misma pistola 9 milímetros, la misma ametralladora MAC, donde ellos tenían un nivel, digamos, tecnológico muy superior, eran las armas de apoyo. Los batallones tenían misiles Milán, que hoy día el ejército argentino no tiene. Hoy en No, día no lo digo, tiene. hoy día no lo tienen, misiles filoguiados, con aparatos de termográficos que permitían tirar de noche. Después la otra gran diferencia que había eran los elementos ópticos. No es que nosotros no tuviéramos, pero nosotros teníamos muy buenas gafas de observación nocturna, quizá mejores que las inglesas, Perdón, pero perdón, ellos, mejores, perdón, mejores que las inglesas. sí, nosotros Ah, habíamos recibido, yo estoy hablando de mi caso particular, ¿no? De correcto, lo que correcto. yo tenía 2 visores ITT y 2 visores Liton excelentes de última generación en ese momento, pero como eran para observación. En cambio, los británicos tenían montados sobre las armas aparatos de visión nocturna. Entonces, digamos, en eso y en óptica en general. A ver, nosotros usábamos anteojos de campaña de 6x30 y ellos usaban 20x50. Claro. Digamos. A ver, para dar una idea, 6 aumentos quiere decir que yo a una persona que está a 600 metros la veo como si estuviera a 100. Ah, Bueno, bien. yo veía a alguien que estaba a 2 kilómetros como si estuviera a 100. Ah, qué Ahí diferencia. había una diferencia muy, muy grande. Muy grande. Después, pues, la artillería de ellos tenía más alcance que la nuestra. Este, o sea que, digamos, si bien a nivel individual el armamento era el mismo, digamos, la relación de poder de combate de ellos era muy superior a la nuestra. Claro. Marcelo, se dice, a ver si tengo entendido, corregime por favor, que nosotros la artillería, había un tipo de cañón, no recuerdo, Otto Melara, puede ser o no sé, que quedó en el continente, que tenía más alcance de los que había en Malvinas, puede ser. Claro, nosotros, los dos grupos de artillería que van, el grupo de artillería 3 y el grupo de artillería aerotransportado 4, tenían obuses de montaña de 105 milímetros o tomelara con un alcance de 10,5 kilómetros. Eh, en- Se llevaron al final de la campaña, lo llevaron los Hércules ya en combate, o a último momento, 2 cañones de 155 milímetros
que tenían un alcance de 30 kilómetros, pero 30. llevaron dos nada más. Si hubieran llevado un grupo de artillería, 18 piezas de eso, hubiera hecho una gran diferencia. Había dos modelos, Sofma franceses y la versión argentina de ese mismo camión que es el Sitter. Yo en este momento no recuerdo exactamente si era Sofma o Sitter, pero es la misma arma. Y bueno, esos dos cañones hicieron mucho, ¿no? Claro, Pero nuestra, nuestra artillería no estaba, la de campaña, los obuses de 105 milímetros no estaban en distancia de hacer lo que se llama fuego de contrabatería, o sea, de tirarle a los cañones ingleses. Los cañones ingleses tiraban a 15 kilómetros y nosotros a 10, ah, por decirlo de alguna claro, manera. claro, perfecto, muy buena la explicación. Y Marcelo, también no sé, he escuchado, se comenta que al fin de las operaciones, digamos, que los ingleses estaban tan cansados como nuestras tropas, como ustedes, que también venían desgastados, que no era nada fácil. ¿Es así, Marcelo? Bueno, ellos mismos lo dicen, ¿no? Dicen, nos soplaban y nos caíamos. Esto es como, a ver, esto es, no sé, imagínense un mundial que va a tiempo suplementario y estamos todos reventados. Lo que pasa es que nosotros reventamos antes que ellos, eso también hay que decirlo, ¿no? Nosotros llegamos al límite y ellos estaban llegando al límite. O sea, Ajá. como ellos mismos dicen, no fue un picnic. No picnic, No, ¿no? Claro. no, por supuesto que no. Pero, digamos, este, sí, tuvimos ahí nomás. Qué lástima. ¿Qué podés decir? Qué lástima, pero qué grande el heroísmo de todos ustedes, Marcelo. ¿Qué podés decir del No soldado es británico? heroísmo, perdóname. No, A por ver, favor. nosotros fuimos a cumplir con nuestro deber, como hubiera hecho cualquier otro, y tratamos de hacer lo mejor posible, pero no somos héroes. ¿Está? No, bueno, Eso no. eso es como Héroes dice. son los que dejaron la vida allá y hoy son nuestros centinelas. Esos Perfecto, son héroes. perfecto, perfecto. Eh, ¿Qué puedes decir del soldado británico, del soldado inglés? No, bueno, a ver, la mejor infantería del mundo en ese momento. Los ingleses llevan lo mejor que tienen. Llevan a los comandos de infantería de marina, el comando del 40, el 42 y el 45, o sea, la brigada de infantería de marina de ellos, que todos tienen entrenamiento como comandos. Ellos llaman comando por una cuestión tradicional al batallón, Ah, pero el mira. entrenamiento que tienen soldados, los infantes de marina, es de comando, Ah, como no el sabía. quinto comando nuestro. Otro regimiento de élite que llevan es el de paracaidistas, con el tercer batallón y el segundo batallón, dos batallones de paracaidistas, es lo mejor que tienen, y después llevan ya de un nivel un poco no tan de élite a la brigada de la guardia, llevan al batallón de guardias galeses, de guardias escoceses y a un batallón de gurkas. Eh, Eran tropas excelentes, ¿sí? Eran muy buenos soldados los ingleses, realmente. ¿Tienen honor militar los ingleses? Sí, vos sabés que Malvinas es una guerra, quizá por el hecho de que no había prácticamente población civil, donde en términos generales, pues siempre hay alguna cosa que es fruto del ardor del combate, pero en términos generales fue una guerra de caballeros, digamos. Nosotros, todos los prisioneros que tuvimos, los tratamos según la Convención de Ginebra y los prisioneros nuestros recibieron en general el mismo trato de los británicos. Hay algunos observadores adelantados que estaban al principio de las operaciones que quizás fueron presionados, encapuchados y qué sé yo, pero bueno, ahí en el momento del combate, en general, no hubo violaciones a las leyes de la guerra, excepto esta cuestión que para mí no fue para mí es una cuestión política,
digamos, fue la decisión de la Thatcher de hacer la guerra, que fue el hundimiento, digamos, torpedear las negociaciones de paz, que es lo que hizo la Thatcher cuando directamente le ordena al submarino Conqueror hundir el Belgrano. Claro. Y pero tampoco lo podemos decir que es un crimen de guerra. Perfecto, perfecto. Marcelo, vos comandabas a soldados correntinos en su mayoría, Correntinos, chaqueños y misioneros. litoraleños, digamos, entonces, de la Mesopotamia en general, ¿no? Sí, bueno, los chaqueños no son de la No, ya Mesopotamia. sé, le decís esto a un chaqueño y me pega, ya sé. Pero en general me refiero a correntinos, misioneros, ¿no? Este, y se hizo realidad eso de que cuando la Argentina está en guerra, ¿Corrientes la va a ayudar o no? Sí, muy bueno, los soldados correntinos son muy buenos. Son muy Sí, buenos. mucho De valor, todas, sí, de todas formas, yo tuve dos tipos de soldados, pues esto lo tengo que decir. eh, Soldados clase 62, o sea, soldados que en realidad ni siquiera eran conscriptos, eran reservistas, pues ya habían terminado su servicio militar, Ah, se claro. presentan voluntariamente en el regimiento y eran soldados que Voluntariamente, estaban muy... perdón, voluntariamente se presentaron. Claro, porque hoy imagínate en aquella época no había WhatsApp ni nada y la Claro, gente que claro. vivía en el interior profundo, cuando se enteraba por la radio, se iba, no esperó que le llegara un telegrama, si no Perfecto. estaríamos esperando todavía. Claro, claro. Directamente se presentaron, la gran mayoría se presentó directamente en el cuartel, por eso digo que eran reservistas ya, algunos clase 62 que todavía estaban incorporados. Ahora, en el caso de mi compañía, la compañía C del Regimiento de Infantería 4, nosotros teníamos un gran componente de soldados clase 63. Y los soldados clase 63 llevaban un mes, 2 meses de instrucción básica. Claro. Y esto que por un lado, digamos, no deja de ser una negligencia, si se quiere, por el otro lado también enaltece a esos soldados que después pelearon como leones y, por ejemplo, contra estos tipos comandos que tenían una instrucción de primer nivel y les hicieron frente, ¿no? Muy Así bien. que eso hay que reconocerlo. Marcelo, nos acaba el tiempo. Dos últimas preguntitas que hacemos siempre. Dale. Una preguntita, que tendría que ser gran pregunta. ¿Qué rol le asignás a la Santísima Virgen María en Malvinas? Bueno, yo tuve una experiencia personal con eso, que es cuando cae el Cerro Dos Hermanas. Nosotros, digamos, pudimos frenar a los que teníamos de frente, pero cuando todo el Cerro de la Hermana Norte cae y nos atacan, prácticamente quedamos como rodeados, nos replegamos, quedamos en la base del cerro en un pozo natural donde cuando amaneciera íbamos a hacer, no sé, tiro al blanco iban a hacer los ingleses con nosotros. En ese momento rezamos el rosario y una niebla densísima bajó, empezó a nevar y desde las narices de los ingleses pudimos replegarnos al Monte Tumbledown, donde vamos a combatir la noche del 13 al 14 de junio. Después también vamos a combatir en el Zapper Hill. Y nada, bueno, yo creo que se lo debemos a la Virgen y además las pocas bajas que tuvimos en comparación a la cantidad de fuego enemigo que recibimos. Excelente, excelente. Discúlpame. La última, ¿qué te dejó Malvinas? Bueno, Malvinas es el orgullo de haber sido parte de esa gesta. También Malvinas, por otro lado, fue dejar la juventud que uno vive, no sé, yendo a bailar con un dolor muy grande de haber perdido una guerra. Este, pero bueno, el orgullo de haber participado. Ojalá hubiéramos podido volver con la vida. Si te vas, te irás solo una vez.